aquí somos madrileños desde el primer día, se venga desde donde se venga, la casa de todos los acentos. De hecho, creo que pocas personas han hecho discursos como los míos en este sentido y ha promocionado con tanta convicción la inmigración. Creo que el Gobierno es quien está tratando esto de manera inhumana e insensata. Nadie es contrario a la inmigración legal, ordenada y controlada. El pequeño problema es que este Gobierno, que se dedica a intentar disimular, tapar, perdonar, amnistiar delitos de terrorismo, de alta traición, que le encantan los socios que vienen de negociar con Putin, resulta que tiene todo descontrolado. Bien, y tenemos un problema sideral de entrada de inmigrantes sin control. Esta es la historia. Entonces vamos a dejarnos ya de tanta mandanga, porque la realidad es la realidad. Bien, por mucho que diga el delegado del Gobierno, escúchenle. Estamos trabajando, atendiendo a la crisis migratoria con la mayor responsabilidad y pidiendo la colaboración del resto de entidades, del resto de administraciones, para cumplir con el que es el espíritu solidario de nuestro país y, por supuesto, de nuestro Gobierno. Bueno, ahora vamos a dar datos, detalles de cómo están entrando, de cómo salen de Barajas sin ningún tipo de control, de cómo entran en Patera, en Cayuco, por Canarias, pero déjenme, porque como acaban de salir, están fresquitos, ¿verdad?, del horno del Ministerio del Interior, los datos de la última explosión, porque no se le puede llamar de otra manera, de inmigración ilegal que hemos tenido en este último periodo, en este último mes. Miren los datos, ponen de la otra diapositiva primero, la de Canarias, y la llegada en el último mes. Atención, total inmigrantes llegados a España por vía marítima y terrestre. Este es el total, ¿vale? Del 1 al 31 de enero de 2024 comparados con el mismo periodo de 2023. Atención, más 524%. Esto es lo que acaba de definir el delegado del Gobierno como estamos trabajando en ello. ¿En qué están trabajando? ¿En qué están trabajando? En permitir que todas las mafias operen de cara a España, nos traigan los inmigrantes, no hacer nada. Por cierto, el radar este famoso, que debió ser una de las pocas cosas que hizo bien Mariano Rajoy, que lo dejó comprado antes de irse, el SIBE, que detectaba barcos, por ejemplo, de la mafia, lo siguen teniendo en el trastero donde lo metieron, ¿verdad? Sí, es así. Ya le respondo yo, señor delegado del Gobierno, sí, lo siguen teniendo ahí, en la chatarrería. ¿Por qué? Porque no lo quieren usar. Vale, por aire, por mar, etcétera. Repito, más 524,4%. O sea, una auténtica barbaridad, una auténtica locura. Vamos con los datos, los que veíamos antes, que son los datos anuales, para que ustedes se vayan haciendo una idea de la locura en la que hemos entrado. Vamos a cambiar esta diapositiva, por favor, y lo van a ver, porque se nos ha duplicado del 1 de enero hasta el cierre del año, se nos ha duplicado literalmente. Duplicado la inmigración. Duplicado en la entrada general. Y en el caso de Canarias, más que duplicado. Bueno, si me lo podéis poner, lo comentamos en un momentín. Sandra, ¿qué está pasando? Mira, ya tenemos aquí los datos. Más 82,1% en la entrada total por todas las vías, en el caso de Canarias más 154,5%. Y de lo que estamos hablando es de entradas anuales equivalentes prácticamente a 60.000 personas, sin control. Bueno, de verdad que los datos son tremendos, ¿no? Y lo que demuestran además es el caos de la política migratoria del Gobierno por muchas razones, ¿no? Pero lo fundamental, y quiero incidir en algo que decía Isabel Díaz Ayuso, es la humanidad malentendida, porque yo creo que lo realmente inhumano es permitir que todo el mundo venga a nuestro país, pero luego no permitirle que pueda vivir en unas condiciones dignas, que es lo que no está haciendo el Gobierno, ¿no? Y en este sentido, pues yo creo que hay que subrayar, como digo, el caos en tres vías, ¿no? Por un lado, un Gobierno que no solo evita, sino que fomenta que lleguen sin control miles de inmigrantes a nuestro país. Por otro lado, un Gobierno que no garantiza que cuando esas personas llegan, o bien vía Patera Canarias, o bien a través del aeropuerto de Barajas, en este caso, y hace una petición de asilo, estén en condiciones dignas mientras se tramita esa solicitud. Y luego también, ¿en qué situación deja a los profesionales que se tienen que hacer cargo de todo esto? Que son, a grandes rasgos, hay muchos más implicados, lógicamente, las ONGs y los policías. En el caso de las ONGs, bueno, pues no trabajan para el Gobierno, reciben subvenciones, pero no trabajan para el Gobierno y, por tanto, pueden permitirse el lujo de hacer lo que ha hecho Cruz Roja. Yo aquí no trabajo hasta que no me garanticen unas condiciones dignas. Pero los policías tienen que hacer caso al señor Marlaska y, por tanto, tienen que estar ahí, estar en unas condiciones de verdad tremendas, no solo en Barajas, que es lo que hemos visto otras semanas, sino también en Canarias, donde trabajan horas y horas en condiciones de verdad, bueno, pues pésimas, tanto a nivel de riesgo laboral, de salud, etcétera, etcétera. Por eso el primer gráfico que veíamos, yo creo que es del mes de enero, ¿verdad? Yo creo que estaba sí. mal indicada la... Sí, ponía del 1 al 31 de enero. Ah, vale, sí, perfecto. Son vale, seis veces más
en enero 6 veces más ¿Y en los Canarias? inmigrantes que han llegado. En Canarias estamos hablando de una subida respecto al año pasado del 1.200%. Dios O sea, de bendito. verdad que es que estamos hablando mucho de la amnistía, pero Dios con la bendito. inmigración tenemos un problema muy grave. Luis Fer. Y es un problema creciente. O sea, este debate y estas cifras que la verdad llaman muchísimo la atención, de un año a otro subidas espectaculares de 500%, son subidas que hemos ido viendo periódicamente a lo largo de los últimos años. En verano, de hecho, que es una de las típicas culebrillas que en los medios de comunicación nos agarramos cuando escasean las noticias, son datos que en Canarias y en otras partes, o en Andalucía y también por el aeropuerto de Barajas, vemos que se van incrementando de una manera evidente. ¿Y por qué sucede este fenómeno en España? Bueno, pues porque en España, eso que estábamos diciendo antes, eso de que no se fomente una inmigración ordenada, legal, para que el inmigrante que llega tenga unas garantías, tenga unas posibilidades de desarrollar su vida, de obtener un futuro, no se hace. Lo que se hace es llamamiento. Oiga, aquí somos muy solidarios y acogemos a absolutamente todo el mundo. No, no se acoge a todo el mundo, porque lo que provocas es año tras año un efecto llamada que te llena los centros de inmigrantes sin ningún tipo de garantía de que puedan desarrollar una vida normal, de que puedan tener unas condiciones dignas y de que puedan desarrollar su actividad en España. ¿Qué es lo que sucede? Pues que lamentablemente o afortunadamente tenemos ejemplos de países que sí que desarrollan su política de inmigración de otra manera. Tenemos ejemplos como pueda ser Australia, tenemos ejemplos como puedan ser algunos países nórdicos, donde la inmigración está muy tasada y donde sí se permite la inmigración, ahora sí, ordenada y con posibilidades de desarrollar tu vida de una manera exitosa. Es que estamos viendo, mientras estás hablando, Luis Fer, imágenes, y estos son carpas medianamente ordenadas, pero no dejan de ser carpas. Pero estamos viendo ejemplos de imágenes de cómo se les ha soltado, como si fuesen poco menos que mercancía. O sea, a mí me encantaría que me explicara el Partido Socialista dónde está la humanidad de Arguineguín. Claro, por eso digo que ¿Dónde es está la la humanidad de mal meterlos, entendida. de meterlos en...? Y yo creo que nos está escuchando ya Alfredo Perdiguero. Alfredo, y te voy a pedir que nos des detalles de cómo se les ha metido en una especie de situación inmunda, sin los más mínimos controles de salud, en Barajas. En Barajas están teniendo que salir algunos, o algunos salen porque se superan los plazos en los cuales se puede tener una persona, no hay ningún control, se les saca sin una posibilidad de incorporación a un mercado laboral. ¿Cuál es la humanidad de eso? Porque me encantaría que alguien me lo explicara. Pero Alfredo Perdiguero, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenas tardes. Alfredo, detállanos qué es lo que os habéis encontrado en la Policía Nacional a lo largo de estos días, que tengo la sensación de que es muy parecido, ahora os lo habéis encontrado en Barajas, pero de que es muy parecido a lo que ocurrió en aquella famosa historia de Arguineguín. Y quiero recordar una cosa, Arguineguín hubo uno famoso, luego de pronto las cámaras desaparecieron de allí y siguió habiendo arguineguines, pero durante muchísimo tiempo, y nadie decía nada. Bueno, Dice, pero si estamos en unas cifras en las que hemos llegado prácticamente a 60.000 inmigrantes ilegales llegados a España, estamos en cifras de llegada ilegal solamente en Canarias de 38.000, 39.000, hombre, arguineguines debe haber habido, pero por un tubo. Pero eso es lo que tú dices, Carlos. Esos son los controlados. Tú mírate todos los días en las playas españolas en las cuales llegan cayucos o pateras que nadie los controla y que se reparten por todas las islas, o sea, por todas las playas y costas españolas sin ningún tipo de control. Por tanto, esa es la cifra oficial que reconoce, entre comillas, interior. Eso en primer lugar. En segundo, tú como has dicho, enero es el peor enero histórico de toda la vida. Es decir, nunca ha habido tanto un enero con ese incremento tan alto con respecto al año anterior como es este enero, tanto en las costas de las Islas Canarias, con más de 6.000, y como en las costas españolas con casi más de 1.000 en lo que va de año. No es cualquier cosa lo que estamos diciendo. Pero es que este año hemos encontrado, como tú bien dices, algo inédito en democracia, como son los vuelos patera. Es decir, ya han cambiado el modus operandi de pateras y cayucos para entrar. Bueno, Alfredo, más que cambiarlo, lo han sumado, lo han incorporado, porque el otro no baja. Correcto. Sí, Perdona, sí. Correcto. Gracias por la aclaración, porque así es. Es decir, han encontrado otra línea de entrada, evidentemente las mafias que trafican con esta gente, para poder entrar mayormente senegaleses, keniatas y marroquíes. Es decir, vienen con un vuelo que va a otra parte del mundo y se quedan en Madrid, rompen la fotocopia del pasaporte que llevan en el viaje, es decir, no les piden en origen ninguna documentación para poder entrar y llegando a Madrid piden el asilo. Y ahí tenemos, como veis, que llevamos ya semanas denunciando la falta de higiene, la falta de la insalubridad, la falta de seguridad. El fin de semana pasado tuvo que entrar la UIP porque se expandieron por toda la terminal internacional, la imagen que damos al resto de gente,
en esas condiciones. La huyendo UIP, por los pasillos. antidisturbios, para que la Sí. gente lo entienda, tuvieron que Correcto. intervenir en el área, en un aeropuerto, porque estaban saliendo por todas partes. Así es, así es. Gracias por la aclaración de nuevo. Es decir, y ahora encontramos que estos últimos días entran mauritanos, que son los que mayormente entran en patera. Es decir, ahora llegan mauritanos a los cuales no se les exige el visado de tránsito y están entrando a esa sala de asilo. Recuerdo para los espectadores que el jueves pasado se habilitó una cuarta sala sin ventilación, en la cual se sacaba un poco de los restos de salas, iban a la cuarta y aún así no cogían en todas las salas. Por tanto, ese es el problema. Fíjate, se está dando ahora, me dicen los compañeros de Barajas, de Extranjería y Fronteras, se está dando permisos de entrada excepcionales. Es decir, se da un permiso en el cual están alegales cuando menos, pues no sabemos la afiliación, no sabemos su país de origen, no sabemos su nacionalidad. Eso en primer lugar. En segundo, como tú bien has dicho, les sueltan a la buena de Dios sin ningún tipo de control, ni saber dónde van, ni saber qué van a hacer, que es peor. Pero es que yo denuncio igualmente, aprovecho tu programa para denunciar la falta de seguridad para los policías a nivel de que, fíjate, saben, Totalmente. ante la plaga de chinches y cucarachas, se ha fumigado 3 veces. Las chinches han debido hacer, bueno, pues han debido proteger o se han debido hacer más fuertes, no se mueren y ahí siguen. Es decir, pican a los inmigrantes y pican a los policías. La falta de higiene. Como habéis dicho, Cruz Roja se marchó ya la semana pasada como ONG porque no había seguridad para ellos ni seguridad para los ciudadanos que estaban atendiendo. Hablamos senegaleses, marroquíes, keniatas y últimamente mauritanos. Es decir, al final nosotros somos los que estamos, somos los que damos la cara, somos los que asistimos a esta gente y vemos cómo hemos pedido últimamente que evidentemente pongan o pidan o exijan en su país de origen un visado de tránsito, que es lo que debería pedirse por ley obligatoriamente en todos los lados, y si no, no se baja del avión, porque sabes que si demostramos policialmente que esa persona ha montado de forma ilegal o alegal, la compañía paga 8.000 euros por persona y tiene que devolverle él. Por tanto, ellos lo dejan a la buena de Dios, no castigan a Air Maroc, que es casualmente una compañía del rey de Marruecos, y así tenemos lo que tenemos. Vale, vale, o sea que el muy independiente Pedro Sánchez frente a Marruecos no está pidiendo ese trámite a la compañía de Marruecos. Bien, lo digo por aclarar el término, bien. Vale, vale, o sea que uno quiere o no le permiten o no le da la gana. Por cierto, déjame que te refuerce el agradecimiento porque la verdad que le habéis echado narices al tema. Cruz Roja se ha marchado, efectivamente, argumentando que no había condiciones para estar. No voy a entrar yo a valorarlo porque evidentemente las condiciones son absolutamente insoportables, pero hay un convenio firmado por el Gobierno, de hecho se ha retirado presencia de la policía y las gestiones de la policía, las competencias de la policía para dar paso a las ONGs. Hombre, a lo mejor va siendo momento de analizar qué pasó con aquello, porque una persona llamada Pablo Iglesias en la primera legislatura de Pedro Sánchez puso mucho énfasis en que se le quitaran estas competencias a la policía y se le pasasen a las ONGs. Y ahora resulta que la ONG se marcha porque evidentemente por parte de ese mismo gobierno que firmó ese acuerdo no está garantizando las condiciones, pero deja a la policía, porque para la policía esas condiciones son lo normal, ¿no? Que estáis acostumbrados a tener que vivir de horror. Me parece, bueno, no voy a decir exactamente el qué, no me voy a meter en más líos de los habituales, Alfredo. No, pero es que al final, Carlos, esta gente tiene tuberculosis, como decían los compañeros. Esta gente tiene enfermedades que no sabemos, como sarna, me decían algunos en algunos casos que traían, que fíjate tú, que aquí se supone que en España ya no existe como tal la sarna o la tuberculosis, no está tan extendida como en aquellos países. Y que evidentemente al estar metidos en las salas con ellos, corremos riesgo de hacerlo. Y te adelanto, por ahí es por donde Alternativa Sindical de Policía, el sindicato del cual represento, vamos a presentar una queja, una reclamación, una denuncia, como quieras, por prevención de riesgos laborales. Porque, mira, sí que ser, como yo digo, 100% solidarios, hay que ser 101% seguros. Te repito, para que los espectadores sepan, seguimos en nivel 4 reforzado de alerta antiterrorista. No sabemos quién viene, no sabemos quién entran, lo sueltan a la buena de Dios. Esta es la imagen que damos al mundo, pero los policías, a los cuales somos nosotros los sindicatos los encargados de defenderlos, tenemos que velar por su seguridad y por su salud laboral. Y esto es lo que el Ministerio de Interior no se ha preocupado en ningún caso. Y por tanto, una vez más, haremos nosotros lo que Interior no hace, proteger a los policías. Alfredo, un abrazo enorme y mil gracias, de verdad. Muchas gracias a ti, Carlos, como siempre. Buenas tardes. Bueno, pues han escuchado la versión de la Policía Nacional, ahora alucinen con la del delegado de Gobierno. Compromiso total del Gobierno de España con continuar mejorando la atención a los migrantes, en este caso en el aeropuerto de Barajas, y en particular a los solicitantes de asilo.
que es la cuestión que en estos momentos ha generado mayor controversia y en la que el Gobierno está haciendo un esfuerzo muy importante. Pues anda, que el día que dejen de hacerlo... Os pido un último comentario sobre este asunto. Sandra. Bueno, yo simplemente decir que respecto al tema del visado de tránsito que hacía referencia... Claro, que es importantísimo, Perdiero, en origen. Eso Claro, es muy importante, claro. porque es un elemento disuasorio. Si tú necesitas un visado, tienes que ir al consulado, Y si no, la responsable es la compañía aérea. pagar unas tasas. Si eso no se hace, la gente saca un billete para otro punto, que no sea España, pero luego, a la hora de la verdad, cuando hace escala, se queda aquí. Ese es el problema. Y luego, en segundo término, creo que es importantísimo lo que también ha dicho al final, con el tema de que ahora mismo estamos tan desbordados que no sabemos quién entra a nuestro país. Eso es muy grave y estamos en alerta 4 antiterrorista y da igual, porque no sabemos quién entra. De verdad que esto hay que hacérnoslo mirar. Es grave que no se le pueda garantizar unas condiciones mínimas a los propios inmigrantes, y es muy grave que la respuesta a los policías cuando piden unas condiciones mínimas, al menos para quienes tienen que cuidar, sea poco menos que te chinchen, que es lo que están haciendo. Luis Fer y Sandra, muchísimas gracias. Nos marchamos y ya saben, a levantar España o lo que nos dejen de ella.